Bienvenidos a todos. Os pido que escribáis en el chat desde dónde os conectáis. Empresa. Ana Paula, soy de Brasil. Bienvenida. Obrigado por estar acá. Hola, gracias. Es Sí, mucho gusto. Bem-vinda. eso es. Linda. Linda. Hola desde Colombia, Randy. Gracias. Claro, Randy. ¿De qué parte de Colombia? El resto, Maricela, Francisco, ¿desde dónde os conectáis? Ponedlo en el chat. País, empresa y desde dónde os conectáis. Y bueno, y antes de comenzar, la primera pregunta que tengo para vosotros es, ¿cuántos de vosotros participáis en la estrategia del negocio de vuestra empresa? ¿Cuántos de vosotros estáis en la visión del negocio? ¿Tenéis pasión no solamente por lo que hacéis, que es desarrollar personas, desarrollar talento, sino trabajar, impulsar la visión estratégica de vuestra empresa? ¿Cuántos de vosotros, si lo podéis poner en el chat, yo participo o no participo o me gustaría aprender más de la visión del negocio? Porque la sesión de hoy va de eso, de sesión de la visión, de cómo podemos aprender una de las competencias fundamentales que SHRM, que tenemos aquí a tres personas de SHRM, representando SHRM, la mayor asociación del mundo de recursos humanos, ¿ok? Que es el partner nuestro de CEOs. Buenas tardes de Perú. Hola Karen, bienvenida. Bueno chicos, empezamos, tenemos gente. Vamos a empezar. Venga. Bueno, pues bienvenidos a este webinario. Lo hemos nombrado, la clave del éxito en recursos humanos es tener visión de negocio. Entonces, esto es un seminario donde vamos a compartir un poquito de contenido, vamos a hablar de Business Acumen. Lo primero que os voy a decir es el seminario va a ser bilingüe para todos los que estáis interesados en certificar como profesionales de recursos humanos con la mayor asociación del mundo, que es SHRM. Este seminario será bilingüe. Tenemos a dos invitadas del Departamento de Certificación Global de SHRM, que es Pat Bird y Dorian Rawlings. Y tenemos con nosotros también a Sebastián Tepli, que nos acompaña desde Alemania y que además es director de OD, de Organizational Development, una empresa alemana de equipos médicos y que además es consultor externo con nosotros, con CEOs, ¿vale? El día de hoy vamos a hablar de una de las competencias más importantes que existe para el desarrollo de tu carrera como profesional y es tener visión de negocio, ser estratégicos en hacia dónde va el negocio de tu empresa. Muchos de vosotros desde aquí os habéis conectado, hemos visto a alguien de Sony, hemos visto de Lieber. Bueno, fijaros, ¿qué está pensando vuestra empresa? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el siguiente reto? Si vosotros decidís certificaros, hacer la certificación global de SHRM, una de las competencias en las que os van a testear es si tenéis esa visión, esa cabeza de negocio. Y mucho del reclamo que tenemos muchas veces en el desarrollo en recursos humanos es que no tenemos un sitio en la mesa estratégica. Bueno, pues este es el día donde vais a empezar a pensar como estrategas de negocio, no solamente como profesionales de recursos humanos. Y para eso tenemos con nosotros pues, a un gran profesor y además el director, que es Sebastián Tepli, que es el que enseña en CEGOS con nosotros, enseña a cómo prepararte a la certificación global de SHRM, ¿vale? Y después tendremos con nosotros a Pat, que Pat nos va a contar un poquito más los intríngulis de cómo funciona el examen, ¿vale? Es un examen que es en inglés. Sebastián os prepara en español, pero todo el material que tenemos para estudiar es en inglés. Y este seminario va a ser bilingüe, ¿vale? Entonces, si tenéis problemas de entender, levantáis la mano o abrís el micrófono y si no he entendido, podéis repetirlo y traducirlo en el idioma. Y nada más, y sin más detalles, como os decía, tenemos a Pat Bird, la directora de Credentialing de SHRM, tenemos a Dorian Rawlings, que es una especialista que te va a ayudar si decides hacer el examen. Es la persona de contacto que te va a ayudar con toda la parte logística del examen. Y Sebastián va a ser, pues, tu gran maestro, el que te va a ayudar a prepararte. Tiene muchísima experiencia en el terreno, es un alemán que ha vivido en Chile muchos años, se regresó a Alemania, desafortunadamente, le echamos de menos en Chile. Y nada más, y con eso os dejo con Sebastián, que comenzamos. Venga, Sebastián, adelante. Bien, Íñigo, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por conectarse a esta sesión.
Con tanto elogio previo, Íñigo, ya no sé por dónde empezar, pero de todas formas, me siento muy honrado participar en este webinar y sobre todo hablar del business acumen. Como Íñigo dijo muy bien, cuando nosotros hacemos el curso, nosotros presentamos todos los materiales en inglés, pero lo hablamos en español. Por tanto, hoy vamos a hacer lo mismo, primer ejercicio, primer acercamiento a esta metodología, lo van a leer en inglés y yo voy a hablar en español. Entonces, Íñigo me va pasando los slides, dame el siguiente, por favor. La pregunta que hoy nos trata es, ¿por qué el Business Acumen for HR Professionals? ¿Qué es lo que nos aporta? Bueno, ustedes ven aquí, luego Pat Bird nos va a dar un muy exhaustivo vistazo sobre cómo es el BASC, el Body of Skills and Knowledge de SHRM, que es el lugar donde se comprenden todas las competencias relacionadas de este SHRM para la gente de recursos humanos. Entonces, si vemos Business and Business Acumen como parte de eso, junto con el tema de Consultation and Analytical Aptitude, es un elemento clave dentro de las competencias que requerimos en recursos humanos cuando tratamos de resolver las soluciones de negocio. Entonces, es un tema donde nos permite, y vamos a descubrir un poco en los siguientes slides, cómo vamos a tener esas conversaciones que no hay ni uno todavía, esas conversaciones que nos gustan mantener, esas meaningful conversations. Todos queremos estar en aquella mesa del negocio, queremos participar en las decisiones. Íñigo les preguntó, si participan ustedes en la decisión del negocio, en la estrategia, pues Business Acumen es la puerta de entrada. Hoy vamos a hablar de por qué otorgo lenguaje y por qué otorga conocimiento, y de tal forma puedes empezar a entablar esa conversación con tus interlocutores en el negocio. Ahora sí, Nico. Entonces, lo que vamos a ver es, Business Acumen es definido como aquello conocimiento, esas habilidades y conocimientos y habilidades para entender desde recursos humanos cómo funciona tu organización, cuáles son las operaciones, las funciones, cómo es el entorno externo, de por qué el negocio se comporta como se tiene que comportar. Y Nico, si me das uno más, y de esa forma interpretar los datos que te entrega recursos humanos y la manera de ver el negocio y tener una conversación con el business. Es decir, tienes que manejar los terminología del negocio, tienes que saber, ser capaz de analizar, interpretar documentos de negocio, si hablamos del win and loss, hablamos de otros temas, números financieros, comportamientos del negocio, tiene que ser tu lenguaje. Lo que quiere Business Acumen es que desde recursos humanos te vayas a empapar de lo que hace el negocio y por qué lo hace, para de esa manera adecuar tu estrategia de recursos humanos a aquellas necesidades y ser capaz de desarrollar un business case como corresponde y empezar a trabajar en función del negocio desde recursos humanos. Y digo, otra más. Entonces, Business Acumen se subdivide en diferentes competencias. Son 3 en total, vamos por parte. Y lo que creo que en este contexto son palabras grandes, palabras que uno dice, ay, sí, tengo que entender el negocio, pero ¿qué finalmente significa? Yo lo que quiero hacer es que vayan entendiendo en este concepto cuáles son las 3 subcompetencias y cómo es que finalmente en casos reales aportan. Entonces, decimos, Business Acumen, arriba. Business and Competitive Awareness. Tienes que ser capaz de entender tu entorno, comprender de por qué las operaciones, las funciones, productos, servicios, etcétera, funcionan en tu entorno. Muchos de ustedes conocerán es análisis PESTEL, que te da una visión de qué pasa afuera, qué son las influencias que vienen de afuera de la compañía, muchas veces relacionado con el FODA, con el SWOT, donde tú entiendes de cómo te mueves y por qué el negocio es como es. La pregunta es, ¿y cómo aplico eso? Yo creo que he traído yo creo que son 3 ejemplos que podemos ver aquí un poco de detalle. Íñigo, ¿me das otra? Y ahí, otra más, ahí es cómo el Business and Competitive Awareness se hace interesante. Imagínense, están trabajando en una compañía retail y están dándose cuenta de que hay fluctuaciones finalmente en cómo llega la gente. Pues eso es un problema de negocio. La venta fluctúa mucho y eso te diste cuenta que tiene que ver con seasonal changes, es decir, con cambios que tienen que ver con las estaciones, una estacionalidad que se representa y además tendencias de mercado nuevo.
la pregunta es, si tú entiendes eso y entiendes esos sales patterns, lo que se refleja de por qué la estacionalidad, por qué el comportamiento de los clientes externos, tú puedes empezar a hacer un workforce planning y un hiring acorde a eso y contrarrestar eso, de empezar a trabajar en un plan de negocio donde tú aportas a través del workforce planning para contrarrestar esos ups and downs que tú puedes ver en los flujos de cliente. Y así, conocimiento de competitor strategies, lo que hacen los otros, qué pasa con holiday promotions u otros temas, si tú manejas eso al dedillo, obviamente tu workforce planning tiene una cariz muy diferente que cuando lo haces simplemente a ciegas de alguna manera. Entonces, conocer el mercado aporta al workforce planning. Otra más, Indigo. Entonces, segundo ejemplo que podemos ver ahí. Hazme otro clic. Eso. Imagínate que trabajas en manufacturing, producción, dura y pura, líneas de producción, etc. Y necesitas, como compañía, reducir el OPEX, el operational cost, para mantener tu competitividad. O sea, estamos hablando bottom line, no funciona. Y es extremadamente cost sensitive. ¿Qué te pasa a ti como recurso humano? Si tú entiendes cuáles son los financial goals, si te manejas lo que es top line, los bottom line, ¿no? Si entiendes de cómo trabajas el win and loss y dónde incluyen los costos, cómo se producen esos costos y cuáles de esos son relacionados personal, de cómo puedes trabajar el tema personal, en fin, entiendes eso, tú sabes dónde tienes que manejar esos costos y puedes asesorar a tu negocio para trabajar estos temas, ¿ya? Trabajar con los labor unions o cost-effective training programs, aumentar la productividad, en fin, hay diferentes temas trabajando en la eficiencia y en la eficacia de los trabajadores de la compañía que tú vas a poder trabajar mucho mejor si entiendes esa parte. Y yo creo que traje un tercer ejemplo. Hazme 2 clics, Íñigo, porfis, y ahí vamos a ver, por ejemplo, trabajando en una farmacéutica, y esa farmacéutica está cambiando el foco de tradicionales a biotecnología. Dame una atrás, bien favor, Indigo. A tecnología, y eso tiene que ver con una influencia grande sobre los skills y la preparación de las personas. Indigo, avánzame 2, por favor. Ahí, eso. Entonces, entender la importancia de estrategia y ese shift de por qué pasa y cómo es el skill gaps entre lo uno y lo otro, te ayuda a desarrollar el talento por un lado, de desarrollar trainings y mantener la competitividad en el mercado, adecuar la workforce que tú tienes para que efectivamente represente este cambio. Bien, 3 ejemplos a la rápida de por qué el competitive awareness, entender el mercado. Ahora, Íñigo, avanzamos, hace un impacto importante en cómo tú presentas tu solución de negocio. Después del awareness viene el análisis. Entonces, lo que Business Acumen quiere de ti como profesional de recursos humanos, que tengas una aplicación de métricas, de principios, tecnologías para trabajar y acercarte a esos requerimientos del negocio. Íñigo, otra más. Ejemplos para eso. Tienes un performance management en retail, ¿ok? Volvamos al retail por algún momento y aquí tú quieres mejorar la sales performance, la productividad. Si tú eres capaz de recursos humanos analizar esos datos de la performance, los metrics, customer feedback y la influencia sobre eso, HR y no solo el negocio puede empezar a identificar patrones y áreas de mejora y de esa manera puedes adecuar training programs o performance incentives. A lo mejor el incentive program que tú tienes en este momento aplicado en la sucursal X que muestra una baja productividad no da respuesta a las necesidades de la gente que trabaja ahí y no incentiva de la manera como tú quieres el desarrollo del negocio. A lo mejor el empuje tiene que ser por otro lado. Entonces, como aquel es una herramienta para influenciar la venta, tú adecuas ese incentivo para que haga servicio a lo que tú quieres efectivamente producir, que es un aumento en la venta. Un ejemplo. Íñigo, 2 clics y vamos a la siguiente. Diversity, Inclusion, Education.
Entonces, si tú eres una institución educacional, por ejemplo, y quiere aumentar la diversidad y la inclusión entre su gente y los estudiantes, también ahí análisis de datos demográfica, de cómo contratas a las personas, de cómo tienes un feedback de los estudiantes, qué es lo que busca la gente, qué es lo que necesita, análisis cuantitativo y cualitativo para desarrollar una política que fomente la diversidad, que fomente, implemente iniciativas y de esa manera impacte positivamente en el desarrollo del negocio en torno a este tema. Entonces, Íñigo, si vamos a la siguiente, vemos de nuevo, venimos del competitive awareness, entendemos cuál es el mercado. Hemos trabajado el tema del business analysis, la segunda parte de esa competencia que quiere Sharon que ustedes implementen. Es decir, cómo analizo, cómo saco conclusiones, cómo desarrollo planes en base a análisis cuantitativo, cualitativo. Y, bueno, puntos consecuentemente lógico es el alineamiento estratégico. Entonces, si entonces yo entiendo qué va a ser el mercado, entiendo los números, yo desarrollo mi estrategia y mis comunicaciones y todo lo demás en torno a la organización. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso y tú tienes el lenguaje desarrollado anteriormente a través de la comprensión del negocio y del análisis y tienes los datos de igual forma, si tú sabes qué porcentaje sube, baja la venta en tal sucursal y te manejas con esos datos, vas a tener una conversación muy diferente con el jefe de ventas que cuando tú dices, ¿y cómo les está yendo? No sé yo, a lo mejor necesitan un training. Sí, la verdad que es el incentivo que tienes que trabajar y no el training. En fin, yo creo que me entienden. Entonces, alignment strategic y Íñigo, vamos a una más. Un ejemplo, clic. El PowerPoint un poco loco, aquí estamos. Recruitment and Technology. Ahora imagínense que tú quieres expandir en una tech company y un mercado nuevo y necesitas un workforce súper especial, especializado y con un desarrollo muy específico. Entonces, desarrollar las estrategias de recruitment en torno a eso, comprendiendo el mercado laboral, pero también el mercado de producto que tienes, apuntando en la selección del lugar a donde vas, dónde consigues la gente, cómo los consigues, qué tipo de personas se consiguen, cómo, en qué lugar, te facilita mucho mejor si has completado los steps anteriores. Entonces, tú tienes un hiring process que es mucho más acelerado, que tienes una manera de, un market entry, un time to market mucho más expedito, y de esa manera, obviamente, eres un pilar fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la compañía. ¿Por qué? Tú logras de que esa iniciativa que depende de la gente, es decir, de que tú las consigas de manera significativa. Y yo creo que traje un segundo ejemplo. Y aquí lo que se trata en ese segundo ejemplo es, por ejemplo, compensation strategy. Ahí volvemos un poco al tema del dinero. Tú necesitas de retener el top talent, pero te das cuenta que por todo lado la gente se va yendo a otras compañías, a la competencia y demás. Entonces, ver de qué manera puedes tener una compensation strategy que apoya la performance, que apoya el desarrollo del negocio y que impulsa los comportamientos y los resultados que a ti te posicionan en un mercado muy específico y altamente competitivo, es un arte. Así que para esa forma, tú has entendido antes de cómo se comporta ese mercado, obviamente te da una visión mucho más amplia. El análisis de cómo pagan los demás, las diferencias, cómo son tus bandas salariales comparado con puestos similares en otras compañías, en fin. Y de ahí en torno a eso, tú ajustas tu desarrollo de tu compensation strategy en torno a la estrategia de negocio, porque son comportamientos y actitudes y competencias específicas que quieres fomentar para impulsar ese negocio hacia adelante. Bueno, muchos ejemplos, pero yo les puse ahí para que ustedes un poco se den cuenta de para qué sirve esto. La verdad que si nosotros trabajamos en recursos humanos, confieso, soy de recursos humanos, business acumen, a veces es tedioso, es meterse en los números, no siempre se nos dan, no siempre es fácil, pero la verdad en combinación con el consultation, en combinación con el analytical aptitude y tener todas aquellas competencias que yo le acabo de contar, ayuda a entender el negocio, de dar la posibilidad de ajustar las estrategias efectivamente a los requerimientos del negocio,
que les provee con una comprensión de las necesidades del negocio. A veces los de recursos humanos pecamos un poco de, a ver, mirarnos el propio ombligo más que afuera. Es decir, hacemos las cosas en recursos humanos porque uno, así se hacen, porque creemos que está bien así y porque además son un fin en sí mismo. ¿Ya? Atendemos a las personas, vemos de que todo le está yendo bien, vemos de que ya y la máquina va corriendo y las contratamos y todo eso. Y he hecho la observación en mi experiencia laboral que la verdad que pocas veces los profesionales de recursos humanos se dan el tiempo de decir, a ver, stop, pausa. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo apoyo aquí el negocio? ¿Cómo lo impulso? ¿Cuál es mi value add, el valor agregado que yo le pongo al negocio? ¿Y por qué el negocio tiene que trabajar conmigo? Ustedes que trabajan en recursos humanos, todos y cada uno de ustedes, les prometo, van a levantar la mano si preguntan, ¿quién de ustedes ha tenido una conversación con con gente del negocio y les ha pedido que hicieran alguna cosa y te miraron con cara de, no, no tengo tiempo? ¿Por qué le dicen eso? Porque no ven la utilidad, porque no ven la aplicación directa, porque no impacta el negocio, porque a lo mejor ni siquiera entendían la razón detrás, el business case, por qué habría que hacerlo. Si tú les vienes y dices, oye, jefe de venta, aumentemos tu venta, te prometo que te escucha. Y si tú dices, además, analicemos en conjunto y cómo la workforce y lo demás, ahí tienes una conversación y va a estar feliz por tu apoyo, porque se va a dar cuenta de que tú aportas al negocio. Entonces, esa comprensión, los requerimientos del negocio, el lenguaje necesario, el vocabulario. Ustedes saben que las personas del negocio hablan diferente que nosotros, tienen otro lenguaje, tienen otra forma de comunicarse, son otros códigos, se tienen que aprender para que te escuchen, porque como siempre en cualquier idioma extranjero, si tú hablas el lenguaje del otro, te va a escuchar. Si tú sigues hablando lo tuyo, pues no llegas. Pero, Entonces, volviendo al tema, y voy a estoy interrumpir. cerrando, Íñigo, No, no, te en quiero interrumpir eso, porque em, vamos a hacerlo diferente. Bueno, esto todo está muy bien, lo que nos has contado, pero yo me pongo en el lugar de Natalia, en el de María, en el de Diana, y si yo no sé del negocio, ¿cómo empiezo a tener una cabeza que piensa en el negocio y dejo de pensar un poquito en recursos humanos? Porque la certificación de SHRM nos lleva hacia pensar más en el negocio, ¿no? Entonces, cómo me voy educando? ¿Qué puedo hacer diferente? bueno, no, magia no hace, pero lo que sí hace es te da una visión. O sea, la magia viene de tu cabeza, pero lo que Sharm te provee son guardrails, son líneas de pensamiento, son metodologías, son conceptos que te ven en la cabeza. Y lo que yo digo, de propia experiencia, la gente no para a escuchar el negocio. Si me dices, ¿cómo entro? Escucha. Ujú. Escucha antes de actuar. Escucha, déjalos llorar, entre comillas. Déjalos que te cuenten sus penas. Deja que te cuenten cuál es el problema. Déjate educar por ellos. Ellos, si tú hablas de ellos y de su trabajo, te van a escuchar con mucha más propiedad. Y si antes de eso hiciste tus tareas en casa y traes datos del performance, si sacas conclusiones, si aportas al negocio, si tomas esa pelota conversacional, la tomas, la retienes, la devuelves y empiezas a tener ideas con tu contraparte en el negocio, entras en una conversación. Y de ahí, segundo consejo, no le temas a los datos. No le temas al análisis y no le temas a desarrollar una opinión en torno a eso. Y yo creo que no, Sharn no es mágico, nada de eso es mágico. Es mucho sentido común, pero puesto de una forma que es muy comprensivo y muy claro para el profesional de recursos humanos. Es un solucionario, es cómo me aproximo. Pues, ¿cómo hago business? Fácil. Business acumen. Hemos visto las tres subcompetencias. ¿Cómo hago consultation? Pues mira adentro. 1, 2, 3. Está súper bien escrito. La cosa es hacerlo. Y el task, específicamente, Pat nos va a contar mucho más en detalle, que es todo lo que contiene. Competencias técnicas, comportacionales, que finalmente te da un solucionario para problemas de negocio, pero desde recursos humanos. Voy a agregar un comentario que dice aquí Iván, que dice, yo le diría, comprende antes de ser comprendido, para aportar y tomar mejor decisiones. Escucha. Me encanta. Bonito. Bonito, le entrego el micrófono. Es- Es así, es así.
Al final somos consultores. No vendemos RH porque RH es la papa, porque RH es lo que hay que hacer, porque no sé. Nosotros estamos al servicio del negocio. Si nosotros no estamos al servicio del negocio, mejor nos vamos a la casa. Así de simple. Entonces, escucha. Me gustó la frase que dijo. Escucha y entiende. Y luego, con ese entendimiento, te va a ser fácil entregar el solucionario. Nosotros tenemos unas competencias muy específicas y técnicas de recursos humanos que les sirven al negocio, pero solamente cuando los aplicas en el lugar correcto, de manera correcta. Yo creo que ahí está el arte.